Hola a todos. En este video vamos a hablar de tres procesos muy importantes en biología celular: la endocitosis, la fagocitosis y la vía endocítica. Estos mecanismos son la forma en que las células capturan y procesan sustancias del exterior. Y aunque suenan complicados, en realidad cumplen funciones muy parecidas a lo que nosotros hacemos cuando comemos, digerimos y reciclamos nutrientes. Y empecemos con la endocitosis. La endocitosis es un proceso general por el cual la célula introduce materiales grandes que no pueden atravesar la membrana directamente. Básicamente, la membrana plasmática se invagina, forma una vesícula y esa vesícula entra al interior de la célula. Existen dos tipos principales: pinocitosis, también llamada endocitosis por volumen. Aquí las células pequeñas tienen gotas de líquido extracelular. Este es un proceso inespecífico y cualquier cosa que esté disuelta en este líquido entra junto con él. La segunda es la endocitosis mediada por receptor. Este proceso sí es muy selectivo. La célula tiene receptores en su superficie que reconocen moléculas específicas, como hormonas, nutrientes o lipoproteínas. Una vez que se unen, se forma una vesícula recubierta de una proteína llamada clatrina, que le da forma y estabilidad. Para separar la vesícula de la membrana, participa una proteína clave, la dinamina, que funciona como una especie de tijera molecular, usando energía del GTP para cortar la vesícula y liberarla. Un ejemplo importante es la captación de colesterol en forma de lipoproteínas LDL o la entrada de hormonas como la insulina. Ahora pasemos a la fagocitosis, que significa literalmente célula que come. Es un tipo especializado de endocitosis, pero en este caso la célula ingiere partículas grandes de más de medio micrómetro de diámetro. En organismos unicelulares como las amebas, la fagocitosis sirve para alimentarse, pero en animales multicelulares como nosotros, su función principal es la defensa. Células del sistema inmunitario, como los macrófagos y los neutrófilos, utilizan la fagocitosis para engullir bacterias, células muertas o restos de tejido. El proceso funciona así. Primero, la célula reconoce a la partícula gracias a receptores en su superficie. Luego, extiende prolongaciones de su membrana que la rodean y forman una vesícula llamada fagosoma. Ese fagosoma se fusiona con un lisosoma formando un fagolisosoma, donde enzimas y radicales libres destruyen y digieren el material. Un detalle importante es que no todos los patógenos son destruidos tan fácilmente. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir dentro del fagosoma al impedir que se fusione con el lisosoma. Otros, como Listeria monocytogenes, incluso logran escapar al citoplasma. La vía endocítica. Hasta aquí ya vimos cómo entra el material a la célula. Pero, ¿qué pasa después? Eso lo explica la vía endocítica. Cuando una vesícula entra en la célula, se dirige primero a los endosomas tempranos, que funcionan como estaciones de clasificación. Allí la célula decide qué va a reciclar y qué va a destruir. Por ejemplo, los receptores constitutivos como el receptor LDL que capta colesterol normalmente se reciclan y regresan a la membrana para seguir funcionando. En cambio, los receptores de señalización, como los que se unen al factor de crecimiento EGF, suelen ser destruidos. Esto se llama regulación en descenso y le sirve a la célula para no responder de manera exagerada a los mismos estímulos. Después, los ligandos que ya no se necesitan se envían a los endosomas tardíos y finalmente a los lisosomas, donde son degradados. Un detalle curioso es que para marcar qué receptores deben ser destruidos, la célula les coloca una etiqueta especial llamada ubiquitina. Continuamos con la relación entre estos procesos. Entonces, ¿cómo se conectan estas tres ideas? La endocitosis es el proceso general por el cual la célula introduce sustancias. La fagocitosis es una forma especializada de endocitosis que se usa para partículas grandes, como las bacterias. Y la vía endocítica explica qué ocurre después de que el material ya está dentro, decidiendo si se recicla, se usa o se destruye. En resumen,
Estos mecanismos nos permiten que la célula obtenga nutrientes, se proteja y mantenga su comunicación con el entorno. Gracias a entenderlos, los científicos han podido explicar desde cómo funciona nuestro sistema inmunológico hasta cómo algunas bacterias y virus logran invadirnos utilizando esas mismas rutas.